Vamos a buscar segunda de Pedro, capítulo número 1 de segunda de Pedro. Capítulo número 1 de la carta de segunda de Pedro. Amén. Segunda de Pedro, capítulo número 1. En ese capítulo número 1 de la carta de Pedro, vamos a considerar el versículo 19. Amén. La leo con la comunión del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. La iglesia decimos amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque cuando la profecía fue traída por voluntad, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Padre, gracias. Gracias por esta palabra bendita. Gracias porque tú inspiraste, Señor amado, a los hombres para que la escribieran, Señor amado, para que hoy fueran la guía de nosotros. Yo te pido que tú nos ayudes a interpretarla en esta noche bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y gracias. Toma asiento. A su nombre, gloria. Mira, esta carta fue escrita entre el año 64 al año 66 después de Cristo. Y cuando Pedro escribe esta segunda carta, la escribe poco antes de su muerte. E inclusive ya Pedro sabía que le quedaba poco tiempo, porque en los versículos antes, en el versículo 14 específicamente, dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. ¿Sabes que ya Pedro estaba diciendo: Dios me ha revelado a mí que dentro de muy poco tiempo, no le dijo el día, le dijo cuándo, pero ya el Señor le dio mostrar a Pedro que pronto partiría? Y cuando Pedro escribe esta carta, Pedro lo hace consciente de que ya le quedaba poco tiempo. Esta carta es un poco contraria a la primera carta de Pedro, porque en la primera carta Pedro exhorta a los creyentes a combatir con una persecución que venía desde afuera. Cuando usted va a la primera carta de Pedro, Pedro alerta a los creyentes a una persecución que venía desde afuera. Una guerra que se iba a levantar contra la iglesia, y esa guerra era de afuera para adentro. Ahora, esta segunda carta, aleluya, Pablo habla, aleluya, de una amenaza crucial, y era la falsa enseñanza. Pablo en la primera carta, Pedro, habla de una guerra que venía de afuera para adentro, pero ahora en esta carta habla de una guerra que venía de adentro. Y esta guerra que venía de adentro era enlazada por falsas enseñanzas. Una guerra que venía de adentro
y era falsas enseñanzas. Dicha enseñanza habían contribuido grandemente en aquel entonces con una gran apostasía que se había levantado dentro de las iglesias de Asia Menor. Y Pedro se dirige entonces a los creyentes de Asia Menor para combatir esta guerra que ahora no era de afuera, era de adentro, con una falsa enseñanza. Y para combatir esta falsa enseñanza, Pedro se enfatiza en lo que él vivió como apóstol de Cristo. Porque Pedro escribe en el versículo número 16 y dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro no está hablando aquí del bautismo de Jesús, que también se oye una voz. Pedro está hablando aquí de el momento donde Pedro y 3 discípulos más presenciaron la transfiguración de Cristo en el monte. Yo le hablé hace poco a ustedes de eso. Y le dije que Pedro, dentro de esta transfiguración que hubo en el monte, se movió bajo una emoción y le dijo al Señor: bueno es que nos quedáramos aquí y que preparado unas enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y cuando Pedro dijo esto, entonces fue que se escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Y Pedro dice: nosotros no estamos hablando fábulas, estamos hablando algo que lo vimos con nuestros propios ojos. Ahora, no detiene su defensa ahí solamente. Ahora presenta la defensa asegurando que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Mira cómo enfrenta el apóstol Pedro la falsa doctrina. Tenemos la palabra profética más segura. Yo quiero que usted entienda hoy que los dones son para la edificación de la iglesia. Pero muchas de las falsas doctrinas que se sumergen dentro de la iglesia se sumergen por personas que usan los dones de una manera equivocada. Número 1, los dones son para que el pueblo le dé gloria y honra al Dios que se está moviendo a través de esos dones. Los dones son para la edificación de la iglesia. Y los dones se manifiestan cuando el Espíritu Santo quiere que esos dones se manifiesten. Por ejemplo, yo puedo tener un don de Dios, pero ese don no se va a manifestar en mí cuando yo quiera. Ese don se manifiesta cuando el Espíritu así lo vea necesario para que Dios se lleve la gloria y la honra. No es porque yo diga, yo tengo el don de profecía, es que me voy a parar en un lugar y decir, aleluya, como tengo el don de profecía, vengo a hablar una palabra de parte de Dios sin que Dios me haya mandado. No es decir, como yo tengo el don de hacer milagros, pues yo voy donde sea y quiero dictar un milagro y que el milagro ocurra. No, porque los dones son manifestaciones del Espíritu Santo para que la iglesia engrandezca el nombre de Dios. Es edificación de la iglesia, pero la iglesia en esa edificación engrandece el nombre de Cristo. Pero se ha colado cierta sutileza
Y hay gente que habla sin estar bajo la guianza del Espíritu y ha traído ciertos errores, algunos horrores, algunas confusiones, algunas turbaciones. Yo tengo que saber cuando yo estoy bajo un don de Dios, yo tengo que saber cuando Dios me está usando bajo un don y cuando yo estoy bajo una sospecha. Ay, ¿sabes? Mire, le voy a decir algo bien confiable aquí. Me gusta hablar a la iglesia. Yo cuando alguien me dice, te estaba observando y Dios me dio una palabra para ti, yo levanto los sensores del espíritu. El Chapulín Colorado decía, mis antenas están detectando la presencia del maligno, del enemigo. Pues yo detesto la presencia del maligno. Cuando alguien me dice, te estaba observando, y mientras observaba, Dios me dio una palabra para ti, yo me cuido. Porque si me estaba observando, estaba maquinando, estaba pensando, estaba juzgándome bajo su propio criterio. Alaban a Dios aquí, alaban. Estaba juzgándome bajo su propio criterio. Y como me estaba juzgando bajo su propio criterio, puede ser que dentro de ese criterio llegó un pensamiento, una palabra, algo que pensó. Y como piensa que Dios lo está usando, va donde mí y me dice, y mientras te observaba, me llegó esta palabra de parte de Dios. ¿Te llegó la palabra o la pensaste? Porque para Dios darme una palabra para alguien, yo no tengo que observarlo. Para Dios darme una palabra para una persona en la iglesia, yo no tengo que observar su comportamiento. Dios me revela, porque lo que Dios revela tiene que ser oculto delante de mí. No es algo que yo sospeché. O sea, si yo digo Dios me reveló, eso era algo que estaba oculto, que nadie sabía. Usted puede tener una palabra en su corazón que usted haya orado, algo secreto. Usted no se lo dijo a nadie, algo secreto. Y de momento llega un predicador y te dice, le dijiste a Dios esto. Y usted ahí es sorprendido porque usted sabe que usted no se lo dijo a nadie. Pues eso se lo reveló Dios a ese predicador a través del don. Y mediante el Espíritu Santo. Y esas palabras son las que edifican. Y esas palabras son las que levantan. Y esas palabras son las que restauran. Pero cuando yo ejecuto o trato de ejecutar el don de Dios bajo una sospecha, o bajo algo que yo pienso, o bajo algo que yo estoy razonando, entonces yo voy a traer confusión a la iglesia, voy a traer turbación entre los hermanos y voy a traer lo que se llama falsa enseñanza dentro de la iglesia. La falsa enseñanza no solamente es tomar un versículo y malinterpretarlo. Por ejemplo, hace muchos años atrás había una predicadora y un predicador que eran esposos. Y los dos, dentro de sus doctrinas, eran famosos. Y un día, la esposa dijo que Dios le había revelado que como el ministerio de ellos era tan impactante y tan grande, pues tenían que separarse, tenían que divorciarse. Porque el ministerio de su esposo era demasiado grande y el ministerio de ella era demasiado grande y Dios podía hacer cosas más maravillosas si estaban separados.
Y ella y su esposo decidieron divorciarse porque el ministerio de ellos era demasiado grande y supuestamente Dios le había revelado a ellos que Dios lo iba a usar a ellos más dividido que unido. Pues cuando tú ves este panorama, tú te das cuenta que esa profecía lo que trajo fue una falsa enseñanza. Porque Dios está en contra del divorcio. La Biblia dice que Dios detesta el divorcio. Y cuando hay dos hombres de Dios siendo usados y se complementan, la unción que Dios derrama sobre la iglesia es mucho mayor. Y para Dios hacer cosas maravillosas no necesita de mí. Es que Dios me usa por su misericordia. Y Dios me usa por su gracia. Si Dios quisiera hacer cosas más grandes con él o con ella, Dios no iba a dividirlos, Dios iba a unirlos más. Para que la excelencia del evangelio fuera exaltado y no ellos. Ahora, la falsa enseñanza llega cuando ella profetiza que Dios le dijo que se tenía que divorciar. Ella malinterpretó un versículo, no, ella dio una profecía. Y esta profecía se fue en contra de lo que estaba escrito. Se fue en contra de la palabra. ¿Y sabe por qué sucede esto, mi amado? Esto sucede, número uno, por la vagancia espiritual que hay en la iglesia. La iglesia no ora. La iglesia no estudia la palabra. La iglesia no se esfuerza en tener una intimidad con Dios. Y como no hay ese esfuerzo, no hay ese entusiasmo, no hay esa intimidad con Dios, cualquier palabra los engaña. Cualquier sutileza que el enemigo utilice, los turba. Por ejemplo, yo le decía a usted ayer que en estos fines de año, cuando usted va a muchos lugares y te pones la mano encima y te profetizan, dice, lo que no conseguiste en el 2025, el 2026 te lo va a dar. El 2026 no te va a dar nada. Lo que tenemos o lo que no tenemos, todo proviene de Dios. Amén. Eso es una enseñanza que casi todos los profetas lo dicen. Por ejemplo, mire, yo a veces analizo. Mire, yo fui a predicar en una iglesia en Utuado y cuando yo comencé a ministrar a la gente, Dios comenzó a usarme hablándole a dos o tres. Y cada vez que yo le iba a hablar a alguien, el pastor se me paraba al lado. Yo le iba a hablar a alguien, el pastor estaba así al lado mío. Entonces yo dije, pero ¿qué le pasa a este hombre? Como que me incomodó y me puse nervioso. Yo era evangelista para ese tiempo, o sea, no era pastor. No sabía muchas cosas de pastores. Porque no es lo mismo ser evangelista que ser pastor. El evangelista puede opinar del pastor, pero no vive lo que vive el pastor. Por eso que tuve muchos evangelistas tirándole palos y tantas cosas a los pastores, porque no viven lo que un pastor tiene que vivir. Entonces cuando se terminó el culto, el pastor va donde mí. Y el pastor me dice, no quiero que te sientas mal por lo que estoy haciendo. Pasa que a mí me recomendaron, tú viniste aquí recomendado, yo no te conozco. El mensaje me encantó, la administración me encantó. Inclusive todo lo que hablaste a mis ovejas es real. Lo que pasa es que yo soy pastor de ellos. Y cuando alguien le va a profetizar, yo tengo que escuchar lo que mi oveja está recibiendo de parte de Dios. Eso a mí me impactó. ¿Por qué? Porque él estaba enseñándole a sus ovejas que nosotros no podemos decirle amén a todas las cosas. Entonces, como tenemos esa vagancia que no leemos, no oramos, no estudiamos, no vigilamos, no ayunamos, pues cualquier engaño que el enemigo trate de sembrarlo con sutileza, caemos. ¿Por qué? Porque el otro punto es, segundo, que nos gusta más la profecía que alguien nos trae que la predicación. A veces estamos
deseosos que el mensaje se termine. Y cuando hacen el llamado al frente y vemos que Dios le pone, que el predicador le pone la mano a la primera persona que pase y le habla, pasamos al frente. Y yo soy de los que pienso que pasamos al frente porque el mensaje nos ministró. Pasamos al frente porque Dios nos habló a través del mensaje. Y vamos a recibir fortaleza en la oración por el mensaje que hemos escuchado. Pero cuando yo paso al frente y no atendí el mensaje, y no atendí la palabra, y no atendí lo que Dios habló, no atendí lo que Dios dijo, pero vi que el predicador le puso la mano a alguien y Dios lo usó y yo pasé al frente, yo no estoy pasando al frente porque la palabra me ministró, estoy pasando al frente porque estoy esperando que alguien me profetice. Y esto ha abierto una puerta para que la falsa doctrina se meta. Yo he visto gente que ha estado muy contento con la iglesia hasta que alguien le profetiza. Yo he visto gente que está muy contento con el pueblo hasta que alguien le habla. Mira, en una ocasión, mi amado, cuando yo comencé la iglesia, no llevaba un año todavía no estábamos en el primer local. Y yo tenía una parejita que el esposo era más ferviente que ella. El esposo, ella venía de una iglesia liberal y tú sabes, se aguantan, a la emergencia. Pero ya estaban ahí. El Espíritu Santo estaba trabajando con ellos. Y un día nos invitaron a una campaña que yo no podía ir porque tenía otro compromiso. Y como el pastor era, por eso es que ahora, mi amado, porque uno aprende. Entonces, nos invitaron a una campaña, pero como yo iba a predicar a un lado, le dije, como yo voy a predicar allá, pero como este pastor no siempre nos respalda, pues vayan un grupo para allá. Y no miré quién iba a predicar. Entonces, ahí está el culto. Y mientras está el culto, la predicadora que estaba predicando va donde ella. Ve que ella está sentada al lado de un grupo que las mujeres están vestidas de una manera. Los caballeros están vestidos de una manera. Y ella es la única en el grupo que estaba diferente. Pues va donde ella y le pone la mano. Y le dice, en el lugar que estás, no te valorizan. Te juzgan por la forma que tú viste. Está viendo, mi amado. Hello. Está viendo. Cuando se acabó esa campaña, al otro día el culto no llegaron. Y después no llegaron de nuevo. Yo fui a hablar con el caballero. Y me dijo, no, es que Dios le habló allá que en la iglesia nos están haciendo la guerra y que la rechazan y que la juzgan. Y yo, hermano, no se deje llevar por eso. Aleluya, porque es que hay gente que no son profetizas, hay gente que son pitonizas. Yo creo en los dones. Y yo creo en la manifestación del Espíritu Santo, pero soy muy cuidadoso. Porque yo sé, mi amado, que hay muchas falsas enseñanzas que se están colando a través de ciertas ministraciones. Y que hemos tomado el don de Dios como un show dentro de la iglesia. Donde el hombre es más exaltado que Dios. Donde se alaba más a la persona que ha sido usada que al Dios que lo usó. Y lamentablemente a veces los que son usados aprueban eso. Lo aprueban. Y yo, mi amado, yo recuerdo una persona que yo invité en mi iglesia.
estaba predicando, dio un testimonio. Y desde que yo escuché ese testimonio, yo no la invito. Predicó bien, Dios la usó. Pero mientras ella ministraba, ella dijo que ella estaba en una campaña y no le tocaba predicar. Y que estaba sentada en la silla y que Dios le dio una palabra para alguien. Y ella le dijo a Dios, si me dan el micrófono, yo le voy a dar esa palabra a esa persona. Y ella dice que cuando ella cogió la parte que le dieron el micrófono, ella comenzó a profetizarle allá a todo el mundo. Aunque no me tocaba predicar, Dios me dio palabra para varias personas allí. Y yo la descalifiqué. Porque si yo estoy en un culto y no me toca predicar, y Dios me da una palabra para alguien, yo no necesito el micrófono para darle esa palabra a esa persona. Es más, yo no necesito darle la palabra ni en el mismo culto. Cuando se acabe el culto, yo voy donde la persona y le digo, mira, Dios me dio esta palabra para ti. ¿Pero por qué queremos el micrófono? Porque queremos ser un show, porque Dios ha puesto en nuestras manos. Yo le he contado a ustedes el culto donde yo fui, que me dio unas náuseas tremendas, yo orando a Dios, el Señor, que no vaya a vomitar aquí, porque después van a decir que estoy endemoniado. Y era que Dios me estaba revelando el adulterio del que estaba predicando. Y me dijo, este culto me da náusea. Porque el que está predicando está en adulterio. Era un pastor amigo mío. Yo le dije rápido a Dios, ¿qué hago? Si tú me dices que le quite el micrófono, yo se lo quito. Pero si tú me dices que le habla aparte, también voy a hablarle aparte. Y Dios me dijo, háblale aparte. Y él predicó, se acabó el culto, yo me fui para el carro, se fue, pegaron gente, se pararon gente, yo en el carro. Y cuando él está cerrando la puerta, vio el carro mío, entonces fue donde mí. Me dijo, yo pensé que te habías ido. Yo, no, que tengo una palabra de Dios para ti. Mientras tú predicabas ahí, a mí me dieron unas náuseas fuertes. Y yo estaba diciendo a Dios que me la quitara. Y Dios me dijo que este culto le daba náuseas porque tú estabas en adulterio. Yo no hice un show con eso. Entonces, Dios nos revela cosas y a veces lanzamos y no sabemos el daño que estamos haciendo. Él me lo confesó. ¿Qué hago? Me dijo. Yo, pues tienes que sentarte. ¿Y cómo le digo a la iglesia? Vamos a orar a Dios por eso. 2 días después yo estaba en su casa sentado en la sala. Porque él sintió de parte de Dios decírselo a su esposa. Estábamos allí buscando restaurar un hogar y restaurar una familia. Sin cámara, sin show. Para que Dios sea glorificado. Es que el don hay que saber usarlo. Que Dios nos hable a través de alguien es bonito. Que Dios le revele el secreto de mi corazón a alguien para que yo sea edificado es bonito. Pero Pedro, para que la gente no cayera en el engaño, dijo, tenemos la palabra profética más segura. El cual hacemos bien en prestarle atención. Y aquí está el problema. Que el primer punto es que somos vagos. El segundo punto es que nos gusta más que nos pongan las manos encima. Y el tercer punto es que no atendemos el mensaje. No atendemos la prédica. No atendemos lo que Dios está hablando a la iglesia. Y hay veces que nosotros tenemos una opinión y Dios a través del mensaje nos confronta. Mira, hay cosas que tú me vas a decir a mí y en el momento yo no voy a tener palabra.
En el momento quizás yo te diga, vamos a orar. Pero puede ser que, aleluya, en esa semana yo esté predicando y baje la unción de Dios. Y en la predicación llegue la palabra que tú necesitas. O llegue la confrontación que tú necesitas. No porque, aleluya, yo no quería dártela en el momento, sino porque Dios me reveló mientras predicaba. Porque esa es la palabra. Y la iglesia hace muy bien en prestar atención. Porque ¿por qué tanto desobedientes hoy en día? ¿Por qué tanto malcriados en la iglesia hoy en día? ¿Por qué tantas divisiones en la iglesia hoy en día? ¿Por qué tanto conflicto en las iglesias hoy en día? Porque no estamos atendiendo la palabra que está siendo predicada. Y escuchamos el mensaje aquí y allá va fulano, sultano, nos dice otra cosa contraria y creemos más lo que nos dicen allá que lo que decimos aquí en la palabra. Hermano, antes el predicador antes no era cualquier cosa, ¿sabe? Los predicadores antes no eran cualquier cosa. Los predicadores tenían que ser gente de Dios. ¿Usted se cree que antes cualquier persona era pastor? Había que tener unas características que están en las Sagradas Escrituras. Que están aquí. ¿Tú te crees que antes cualquier persona era evangelista? No, tenía que haber unas características. Pero hoy cualquiera dice, soy evangelista. Hermano, porque usted predica, usted no es evangelista. Porque usted le hayan invitado en par de iglesias, no significa que usted es evangelista. Tiene que ser señalado con un llamado de parte de Dios. Pues cualquiera ahora se pone un gabán, una corbata, una combinación y dice, soy evangelista. Porque me invitaron a tal iglesia, No, usted está, Dios lo está usando a través de la predicación, pero el llamado todavía no está. Pastor, ahora cualquiera, pastor. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque la gente se está enamorando de los dones. Allá vino, vamos a ver cómo le ponemos para no haya conflicto aquí. Vino Pepe por allá. Y Dios lo usa hablándole a la gente y poniéndole las manos y profetizándole a la gente. Y Pepe un día se achismó con su pastor. Y no estaba de acuerdo con su pastor y Pepe dijo, no voy más a la iglesia. Porque esa iglesia no tienen amor, no me respaldan. Y allá vino Pepe, porque Dios lo usaba, porque le hablaba a la gente y levantó un campo. Entonces los amigos de Pepe le dicen amén a eso. Pero antes eso no era así. Antes eso no era así, porque el hombre de Dios tenía que tener testimonio de sometimiento. Si tú no te sabías someter, no entraba. Si tú no sabías pelear una batalla, ¿cómo vas a pelear otra? Que tenemos un conflicto hoy, mi amado, que cualquiera dice, Dios me usa y todo el mundo amén. Y las redes sociales están llenas de gente que están diciendo que están siendo usados por Dios. A mí han visto gente, pastor, quiero hablar con usted. Mira, a veces yo voy a predicar a los sitios en Estados Unidos y de momento hay una emboscada. Yo digo, aquí nos hicieron, una vez a mi ama el Señor le hicieron una emboscada.
Y nos llevaron por allá, y bueno, y nos llevaron por allá, y era que había uno ahí que estaba enojado con el pastor y quería hablar con nosotros. Hay emboscadas, mi amado. A ver lo que uno dice, a ver lo que uno habla. La Biblia habla de características que tienen que tener los hombres de Dios. Pero eso no lo estamos viendo hoy en día. ¿Por qué? Porque lo que nos gusta es el así dice, así te dice Jehová. No es la gente porque Dios me usó en el altar. No, mi amado. No confunda el don de Dios, porque Dios no usa desobedientes. Dios usa obedientes. Y el que es obediente, Dios lo usa. El que no se manifestó algo de momento, no voy a decir que... Hermano, hay gente que cuando tú les escuchas predicando no tienen... No tienen gracia. Pero se saca 4 lenguas y le dice, así dice el Señor. Mira, yo me recuerdo, cuando yo comencé en el evangelismo, un evangelista fue donde mí un día y me dijo, te voy a dar un consejo para que se te abran las puertas. Siempre que te den una parte para saludar, ministrele al pastor. Se te van a abrir las puertas. Eso es un charlatán. Es un charlatán que estaba profetizando a los pastores en la carne para que se le abrieran las puertas. Ay, Dios mío, alado. Esto está avanzando aquí ya. Entonces, Pedro, para combatir esto en la iglesia, dice, la palabra más segura que usted tiene es la palabra. ¿Usted quiere que Dios le hable? Abre la Biblia. ¿Usted cree que Dios le hable? Escucha el mensaje, escucha la predicación, escúchala. Escúchala. ¿Cuánto han salido fortalecidos después de un mensaje? ¿Cuánto se le ha alumbrado el camino después de un sermón? Después de una prédica. Porque el apóstol Pablo dice que a Dios le plació salvar a la gente por la locura de la predicación. Pero la gente confía más en el que le pone la mano que en el que está predicando. ¡Ay, vaso mío! Y ese vaso tuyo tiene a muchos corrompidos. Vaya por ahí, usted es de la iglesia. Bueno, yo digo aquí, el que se vaya en mi iglesia, si usted se va con culto sin consentimiento mío, usted está en desobediencia. Cuando yo me entere, usted se va a coger una disciplina de 3, 6 meses sin compasión, porque eso yo lo enseño aquí. Pero váyase por ahí. Vése por ahí, métese en cualquier culto donde estén estos profetas locos. Métese por ahí, que lo primero que le van a poner la mano encima es decir, Dios te va a traer a puerto seguro. ¿Cuál es el puerto seguro? El de ellos. ¿Usted sabe? Miren los profetas de hoy, si no van a hablar solamente te están despreciando. Tu ministerio no se expande porque no te respaldan. O sea, la gente cae en ese engaño. No, que Dios me muestra que te están dejando solo, que te están dejando sola. Hermano, Dios no es bochinchoso. La gente trata el don de Dios como si Dios fuera un bochinchoso. Ay, Dios mío, alaba la gloria de Dios, aleluya. ¿Quién es el que te va a susurrar eso? Denis fue pastora de nuestro campo. Yo sé que Denis muchas veces se sintió sola. Y muchas veces quizá el enemigo le tiró un macetazo en la mente. ¿Dónde está Juan ahora? Pero ella tenía que combatir con eso. Porque esa batalla no la podía combatir yo. Porque como ella siente ese daño, yo también lo he sentido. ¿Usted se cree que el enemigo no me dice, tanta gente contigo y tú haciendo esto solo? Mira, Charlie estaba trabajando estos días aquí solo.
Yo sé que Charlie lo hace con mucho amor, pero el enemigo también puede tirar un dardo. Pero eso nos toca pelear a nosotros, porque Dios tiene que capacitarnos a nosotros. Dios tiene que capacitarnos a nosotros para que nosotros peleemos esta batalla. Entonces, el enemigo tirando dardo, pum, 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 y viene un profeta loco de esto. Ay, Dios mío. Imagínate venía ahí que llegue solo en Añasco y abra la puerta sola ahí. Y el diablo dice, y Juan, ¿dónde está ahora? ¿Y dónde están los de Moca? Y de mí con esa guerra, y de momento llega un profeta loco por allí. Dice, sierva, Dios me trajo aquí para decirte que están abandonados. ¿Sabe cuántos pastores han venido con ese cuento para donde mí? ¿Sabe cuántos pastores me han dicho, tú tienes gente a tu alrededor, pero yo te veo solo? Yo dice, Señor, abre los ojos para que vea que ando con tres. Alaba, aleluya. Yo le he contado el testimonio cuando en la luz de Añasco el enemigo me dijo, te voy a dejar solo, tú no tienes a nadie contigo. Y lloré. Y lloré, pero no me amedrenté. Te los he sacado uno a uno, del lado tuyo, te los he sacado. Y lloré, me entristecí. Pero la voz de Dios llegó rápido, porque no le di lugar al diablo. Aleluya. Y me dijo, yo estoy contigo y hoy te voy a demostrar cuán cerca estoy de ti. Hermano, hay que cuidarnos porque el diablo sabe cómo alimentar nuestros sentidos para engañarnos, para llevarnos al error. Entonces, si yo no sé controlar una batalla mental, ¿cómo yo voy a ser un pastor que controle la batalla espiritual mental de mis ovejas? Me pregunto yo, si yo estoy loco mentalmente, ay Señor, esta prueba me tiene loco, ¿cómo yo, como pastor, voy entonces a batallar la batalla mental que tienen mis ovejas? Primero me tuvo que Dios probar a mí. Primero yo tuve que enfrentar la soledad para poder combatir la soledad de mis ovejas. Primero yo tuve que combatir la depresión para poder combatir eso allá. Eso que ahora, mi hermano, cualquiera. Dios me habló y me dijo que me fuera para el norte. Aleluya. Tuve que ahora a los predicadores, a los pastores de Puerto Rico, Dios les habla y los manda para Florida, los manda para Texas, los manda para Nueva York. ¿Por qué no nos manda para Haití, para allá? Los pastores de aquí que estaban pastoreando aquí en Puerto Rico y de la noche a la mañana, Dios me habló y me envió para otro lado. ¿Para dónde te envió? A Washington, alaba. ¿Y por qué no te mandó para Haití? Hay más necesidad. ¿Por qué no te mandó para Venezuela? Allí hay más necesidad. Ay, Dios mío, alaba, aleluya. ¿Por qué? Porque lo que recibimos es el mensaje de conveniencia. Es que no sabemos separar estos profetas locos, mi amado. Perdón, es verdad la expresión. Pero es que no tienen más. Es que no tienen más. Cuando yo voy a una iglesia, yo lo que escucho es así dice, Señor. Yo rápido levanto los sensores, mi amado. Y vuelvo y digo, yo creo en la profecía. Y yo creo, mi amado, que si Dios puede levantar aquí a Samuelito a dar una palabra para la iglesia. Y cuando Dios levanta a Samuelito a dar una palabra a la iglesia, puede ser que levante para allá a Charlie para confirmar la palabra que dio Samuelito. Pero que se me levanten 4 en un culto con esa ahí. No, mi amado, espérate. Que yo esté predicando y vengan a patalear y a interrumpir el mensaje. Bueno, yo lo puedo permitir una vez y que la palabra sea para confirmar lo que yo estoy hablando. Vamos, yo he ido a sitios a predicar que se levanta
un profeta de esto a poner las manos al que está sentado allá mientras yo estoy predicando, a ministrarle. Y yo me quedo callado, yo me paro así. Porque, bueno, no es mi iglesia, se supone que el pastor meta mano ahí, mira así. Yo lo digo aquí por si acaso, si hay un predicador aquí invitado por mí, usted no le dé la unción del profeta loco. Y se vaya a ministrar a alguien por allá sin que el predicador lo mande. Porque Dios no tiene dos bocas. Si Dios está hablando por el predicador aquí, la iglesia tiene que estar atento al mensaje. La iglesia tiene que estar pendiente a la palabra. Yo estoy orando por alguien aquí, Padre, bendice a fulano de tal, y Samuelito se levanta en un don de profecía allá. Paro la oración, porque yo no estoy hablando de parte de Dios, yo estoy orando. Le dejo la mano puesta más nada y escucho el mensaje de Dios. Cuando Samuelito termina de dar el mensaje, entonces estoy orando por la persona. ¿Por qué? Porque Dios está hablando allá. Dios no tiene dos bocas. Mano, a la iglesia hay que educarla. A la iglesia hay que educarla porque estamos viendo tantos errores, mi amado. Porque estamos llamando hombres de Dios a los que no son hombres de Dios. Estamos llamando carnales a los que son hombres de Dios. Estamos llamando apagados a los que tienen fuego de verdad. Y estamos llamando los que tienen fuego, que son los carnales. Alaba. Aleluya. Estamos diciendo, que ese tiene fuego. No tiene fuego. Es que a ti te gusta que te profetice. Y el que está mal delante de Dios, lo que va a usar, mi amado, es profecía y profecía y profecía. Bueno, voy cerrando esto, amado. Que pongo aquí a ver más o menos cuánto llevo. Alaba. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacer bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso es lo que hace la palabra. De aquel engaño, la palabra lo saca. Amén. Aleluya. Hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. ¿Qué significa eso? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue que Pedro se levantó un día y dijo, ay, tengo ganas de hacer un Facebook Live hoy. Ay, hoy siento unas ganas de escribir algo. ¿Ustedes están entendiendo eso? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue que se levantó Juan y dijo, ay, tengo ganas de escribir. No fue que Juan estaba en la isla de Pasmo dolorido y un día dijo, ay, déjame ponerme a escribir algo porque para aliviar este dolor. No, fueron inspirados. A Juan llegó el Señor Jesucristo, se le manifestó y le dijo, escribe. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Nunca fue traído por voluntad humana. Yo le he dicho a ustedes hoy, hace poco yo le dije, venía a hablar de la bondad de Dios. La voluntad mía era hablar de la bondad de Dios. Aleluya. Es más, hoy yo había hecho una promoción para este culto y le puse, Dios cumplirá el propósito de mí. Esa era mi intención. Pero de momento Dios machuca a uno y dice, no, es que no es por voluntad humana. No es lo que tú quieras predicar. No es lo que yo quiera predicar, es lo que el Espíritu Santo quiere llevar a la iglesia. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo sabe lo que hay en la mente de cada uno de ustedes. Y sabe que el error está ahí. Hay gente con astucia que quieren apartar el oído de la verdad. Yo le digo a Caín, mira, el pecado está ahí a la puerta. Dios sabe por qué habla la iglesia. Hay espíritus de error que se quieren infiltrar dentro del campamento. ¿Por qué? Porque el diablo quiere manchar la santidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo, este año hay que preparar un pueblo que suba arriba. Un pueblo que esté preparado para decir Maranata. Y de la manera que el pueblo esté preparado para decir Maranata, es al día descontaminándose de la mentira y de la falsa profecía. Aleluya. Amado, hoy la información de usted está en las redes sociales, ¿sabe?
O yo me meto en las redes sociales de usted y sé su fecha de nacimiento. Es más, sé hasta el estado de ánimo de usted. Angustiado, triste, feliz, contento. Yo sí soy un profeta de eso que le gusta estar mirando las redes sociales. Y me van a invitar allá para la iglesia de la sombra impotente. Busco ahí el pastor Juan Hernández, busco los amigos del pastor Juan Hernández. Y ya yo sé que por los amigos de Juan Hernández tengo, bueno, yo no sé si tengo a todo el mundo de la iglesia en mi página, ¿verdad? Hay gente que se esconde, aleluya, aleluya. Pero buscan allá y vean, allá, mira, tiene aquí una amiga común, Ana. Vamos, Ana Hernández. Busca Ana Hernández. Mira, Ana Hernández cumple en tal día. Mira, Ana Hernández tiene el estado de ánimo de Ana, está angustiada. Ya yo estoy, ya. Y yo voy y digo, hay una Ana aquí. Hay una Ana. Y Ana. No sabe que ya yo la vi por la foto y todo. Ya yo la vi por Facebook. Tenemos que cuidarnos de eso, mi amado. De esas cosas tenemos que cuidarnos. Hace poco yo estaba viendo un video de una persona que estaba predicando, y dentro de los que estaba predicando había un hombre que era reconocido. Y el hombre parece que lo vio y lo distinguió, y tenía una tablet mientras predicaba y buscó en Google la biografía de fulano de tal. Y le dijo a la persona, así te dice el Señor, y estaba leyéndola aquí, pero el que estaba en la parte de atrás estaba enfocando. Porque Dios avergüenza a toda esta gente también. Llega un momento donde Dios dice, se acabó el relajo que tienes conmigo. Y no sabe que el camarógrafo estaba en la parte de atrás y estaba enfocando la tabla. Y ahí estaba la biografía del muchacho, lo que él estaba hablándole de parte de Dios estaba escrito aquí. Hermano, no nos dejemos engañar. La profecía más segura es esta. Escucha la palabra. Escucha la palabra. Escucha el mensaje. Escúchalo. Yo le hablé a usted hace poco de Felipe cuando pasa María. Y eso lo prediqué también allá en la iglesia de Edgar. Felipe cuando pasa María, dice que la gente oía y veía. ¿Qué oía? El mensaje. ¿Qué veía? Los milagros. Pero mira el orden. Oía y veía. No veía y oía. Porque lo que despierta la atmósfera de milagro en la iglesia es la palabra. Es la palabra. Dice, oían y veían. No dicen veían y oían. Así que hoy queremos ver y después escuchar. Emoción y después palabra. No, la palabra tiene que ir porque la palabra saca la emoción. Para que en verdad lo que se manifieste sea el Espíritu Santo de Dios. Así que, mi amado, tenemos la palabra más certera. A esa es la que tenemos que prestar atención. ¿Estás confundido? Vete aquí. Vete aquí. Tú sientes una duda de algo. Mira, si no sabes dónde está, usted busca. Hoy mi amado, hoy hay facilidad para estudiar. Y busca allá en Google y pone la palabra profética más segura y te va a salir segunda de Pedro, capítulo 1. Y ya usted sabe dónde está. Porque antes había concordancia. ¿Te acuerdas de las concordancias antes de la parte de atrás de nosotros? Ahí la palabra no estaba. Aleluya. Hoy tenemos muchos métodos. Que no es que estemos mal en usarlo, es que hay que saber usarlo con sabiduría, porque ahí también hay errores. Que no vaya a creer todo lo que está escrito ahí, porque hoy en día me van a echar y dice, ponme una predicación ahí del diluvio, y el chaplán te tira la predicación del diluvio, te viene aquí, hermano, y el diluvio. No sabe que quizás haya un error, porque ese chat no es cristiano y tiene revelación de Dios, y le metiste el error a la iglesia.
Por no escudriñar, porque lo sentiste lindo. Porque no es porque se vea lindo que sea de Dios. Amén. Usted use todas las herramientas que tenga, pero se va a escudriñar también las Sagradas Escrituras para saber que lo que usted está enseñando no es erróneo, es de Dios. Aleluya. Así que, mi amado, yo en estos días escuchaba un video de un predicador y él, en el video él ponía, él enseña que la Trinidad no es, él dice que nosotros somos los trinitarios. Entonces, le preguntó al chap ese, ¿cómo se llama ese chap? Ese mismo. Le preguntó, digo, y el chap le daba la razón a él. La inteligencia artificial le daba la razón al muchacho. Pero ¿quién te dijo, mi amado, que la inteligencia artificial tiene la revelación de Dios? Es la palabra. O sea, ahora la gente que tiene un error, te hacen videitos y dice, mira, le pregunté a la inteligencia artificial qué creía de la Trinidad. Y la inteligencia artificial me contestó. No, mi amado, vete a la recámara, vete al secreto, habla con Dios, abre la Biblia y ahí está la verdad. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que, mi amado, Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde hacia adelante en el Señor. Y espero que, aleluya, esta enseñanza, amén, gloria al Señor, la grades aquí en el corazón. Amén. Cree en la profecía, cree en los dones, pero escudriña siempre. No es malo escudriñar siempre. No es malo. A veces cuando yo estoy en duda que alguien me está orando, yo digo, Señor, no quiero dudar de ti. Pero dame una señal. Hazme sentir algo. Amén. Hazme sentir que tú estás en esa palabra que me están dando, porque yo quiero creerla. La escudriño. La recibo, pero voy a mi casa y la escudriño con la palabra. Acá, ¿dónde es que él me habló de esto? Vamos a buscarla aquí. Amén. Aleluya. Él me dijo que Dios me iba a bendecir, me iba a prosperar. Está en la Biblia, pero es más fácil que... si alguien quiere ser hallado en gracia, si un predicador quiere ser hallado en gracia, ¿qué te va a profetizar? Que Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Hermano, guardémonos, ¿verdad? Aleluya, porque en estos días hay muchos falsos profetas. Amén. Aleluya, que se están colando y muchos de ellos no están usando la Biblia, están usando las manos. Así te dice el Señor. Así que tenga cuidado con esas cosas. Amén. Y gozas en el Señor. Amén. Aleluya. Así que, aleluya, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde para adelante siempre.